La tan esperada audiencia de Zulay Rodríguez llegó el día de hoy. A esta hora hay ánimos caldeados previo a la audiencia de Zulay Rodríguez contra Omar Ortega en la curul del 8-2. Vamos, Zulay, no te dejes intimidar. El pueblo te necesita en la asamblea. Ahí está mi primer mensaje. Vamos, Zulay, no te dejes intimidar. El pueblo te necesita en la asamblea. Ahí lo estoy escribiendo para que veas que no es mentira. Ahí lo escribí. Lo escribo para que el medio también se dé cuenta cuál es la que es. Así mismo es. Vamos a ver cómo está el ambiente. Está caldeado. Hay un grupo importante que apoya a Omar Ortega. Nadie sabía de Omar Ortega y ahora tiene un montón de gente que lo apoya. Curioso, ¿cierto? Un poco curioso. Hay gente que no quiere que Zulay llegue a la asamblea. Y ahora la barra de Omar Ortega es inmensa, impresionante. Pero todos sabemos que se le hizo injusticia a Zulay y la justicia tiene que prevalecer. El caso de la impugnación de Zulay Rodríguez contra Omar Ortega por la curul del circuito 8-2. Luis Alberto Jiménez nos tiene los detalles de inmediato. A nivel de terreno, mi corresponsal. Así es, Giovanni, vamos de inmediato con esas imágenes de lo que ocurre aquí en el área de juzgados administrativos electorales del Tribunal Electoral. Lo que observamos en este momento son un grupo de manifestantes que están apoyando a el candidato Omar Ortega. Hay que decir que él fue impugnado por la candidata Zulay Rodríguez. Ellos son del circuito 8-2 correspondiente al distrito de San Miguelito. Ahora no vengas tú a decirme que apoyas un candidato de RM, porque eso es lo que hay aquí en Panamá. Porque tú no quieres a Zulay, porque no te gusta Zulay, ahora tú apoyas a RM. ¿Cómo está el doble moral en las redes sociales escribiendo en este momento? ¿Cómo está el doble moral? Por lo menos yo tengo una misma línea vertical y yo no me cambio de banda, porque el que se cambia pierde. Esos que apoyan a otros partidos o que apoyan líneas totalmente diferentes a los partidos tradicionales, ahora están apoyando a RM, a un diputado de RM, tu peor enemigo, porque detestas a Martinelli. Y ahora, ¿a quién vas a apoyar? ¿Verdad? No quieres que Zulay gane. No quieres que gane Zulay. Vas por el RM. ¡Qué barbaridad! Así son en este país. Esa gente no la quieras de amigo, por favor. Son cualquier clase de Melitón Sánchez en la vida, que están contigo y en el último minuto se cambian y te apuñalean. No le hagas caso y evita ser amigo de gente así. Y ahora se prendió el chat. Me encanta porque eso le da bastante view al video. Gracias. El juzgado segundo electoral resolvió admitir la demanda. Claro, porque le hicieron una ilegalidad, una injusticia a Zulay Rodríguez, evidentemente con el mamotreto que le hicieron a Zulay en esa junta de escrutinio. Parcial de elección presentada por... Pase lo que pase, y va a quedar muy mal lo que le hicieron a Zulay Rodríguez. Le querían robar la curul a ella. No tiene nada que ver, Omar. Pudo haber sido un PRD, pudo haber sido un Moca, pudo haber sido Molirena, pudo haber sido Cambio Democrático, panameñista, Vamos, lo que sea. Marciano, jupiteriano, lunático, lo que sea. Le tocó Omar Ortega por cosas. No es nada contra Omar Ortega, nada contra él. A Zulay le robaron la curul. Está demostrado en todo. Si le admiten la demanda, por algo es. Pero no, acá queremos tapar el sol con un dedo y queremos venir a hacer papeles. Ahora queremos hacer papeles, ¿verdad? De que somos moralistas, que estamos con la justicia, que Zulay que no sé qué. No te vas a los hechos, porque realmente cuando no tienes argumento recurres a la clásica, detestas y odias a Zulay. Y por esa razón, ¿verdad? Tú no quieres verla que gane, aunque tú tengas la evidencia en los ojos.
no te da la gana y no la quieres, porque eres así. Pero bueno, a esa gente yo le mando esos besos, esos abrazos para que enciendan este chat, que me encanta eso, claro que sí. Ver el mundo arder, así tiene que ser. Candidata Zulay Rodríguez, y esa fecha fue prevista para el día de hoy a la 1 de la tarde para resolver esta impugnación. Hay que recordar que producto de esto la instalación de la Asamblea Nacional se llevó a cabo con 70 diputados, no con 71, como es lo Sabemos que falta una curul y es la curul de Zulay Rodríguez. correspondiente, porque hacía falta o hace falta. Nada en contra de Omar Ortega, ojalá le den un puesto a él en el gobierno, y bueno, y si pierde Zulay, ojalá le den. Necesitamos a Zulay en algún lugar de la política. Ella es como un contrapeso, se necesita ese carácter y esa personalidad. Resolver esta impugnación que fue presentada por la candidata del partido Realizando Metas, Zulay Rodríguez. Hay que decir que ya los... Y ahora los medios están con RM. ¿Te das cuenta? Ahora los medios apoyan a RM. ¡Qué barbaridad! abogados y Hey. las partes entró. Como sociedad, yo prefiero tratar con los animales, mira, sinceramente. A veces prefiero tratar con los animales o con las plantas que a la sociedad. La candidata Zulay Rodríguez. Somos malos, loco. Malos. Se entró el candidato Omar Ortega, entraron sus abogados ya a la sala de audiencias para iniciar este proceso judicial electoral aquí en la sede de los juzgados administrativos. Mientras tanto, Que se haga justicia es lo que queremos. los seguidores o personas que apoyan al candidato Omar Ortega se mantienen acá afuera con pancartas, con banderas, también de Realizando Metas y gritando algunas consignas en contra de la candidata Zulay Rodríguez. Es la situación que se da esta... Nada personal, es adversaria política. Yo no tengo nada en contra de la gente que está manifestándose. Al contrario, están defendiendo a su diputado. Obviamente les conviene que quede diputado él. Les conviene. A este momento la seguridad Nombramientos. del Tribunal Electoral trata de mantener cerrada la puerta para... Ojo, ojo, a mí no me van a nombrar ni me van a dar nada. Simplemente yo lo que digo es lo que he visto con evidencia, con pruebas palpables que ha demostrado Zulay en sus redes sociales. Lo he visto, hemos reaccionado a eso. Es evidente que le hicieron una injusticia a Zulay Rodríguez. impedir el ingreso de estos manifestantes a el área de los juzgados electorales aquí en el Tribunal Electoral. Ya, Nosotros estaremos pendientes en... Y yo también. Usted no se va a perder de nada y vemos la gente activada. Ellos pueden hacer todo lo que quieran. Los abogados que hagan lo que tengan que hacer y que se haga justicia. Pero de que le hicieron trampa a Zulay, le hicieron trampa. You know, bra.